Expedición Sur. A partir de hoy, recorreremos de una manera poco habitual los caminos de 4 países de Sudamérica. Casi 11.000 kilómetros uniendo en motocicleta las capitales de La Paz, Lima, Santiago y Buenos Aires. Siguiendo los pasos de la civilización andina, trataremos de imaginar las huellas imborrables que el poderoso imperio de los incas ha legado a todo un continente. 2 aventureros con curiosidad por sus raíces y con ansias por descubrir las bellezas escondidas de estos 4 países, te abrirán las puertas de la historia, la cultura y la magia de América del Sur. Esta expedición tratará de rescatar la memoria de civilizaciones pasadas y a la vez reflejar el espíritu por la aventura que descansa en cada ser humano. ¿Cuántos paisajes puedes descubrir? ¿Y cuántas historias pueden contarte a lo largo de 11.000 kilómetros de aventura? ¿Cuál es el mensaje que tratan de enseñarnos estos pueblos, con conocimientos que aún hoy no nos podemos explicar, con cultos y tradiciones religiosas muy arraigadas? ¿Qué motivó que un pequeño pueblo andino extendiese sus dominios a lo largo de casi toda Sudamérica? ¿Continúa aún viva la imagen del Inca en la memoria de sus descendientes? Todas estas preguntas que nos hacemos intentaremos develarlas a partir de hoy en La expedición en moto por Sudamérica, siguiendo las huellas del Imperio Inca. Hoy les mostraremos el inicio de nuestra expedición. Desde San Miguel de Tucumán, en Argentina, pasaremos por la villa de Tafí del Valle, convertida en bella comarca turística. Exploraremos las ruinas de Quilmes, uno de los últimos vestigios de la resistencia indígena contra los conquistadores españoles. Recorreremos los valles calchaquíes, descubriendo su bella geografía. Visitaremos el pequeño pueblo de Cachi, símbolo viviente de la convivencia de las tradiciones indígenas y la arquitectura colonial. Cruzaremos la quebrada de Humahuaca, con su interminable variedad de colores, que recorre varias ciudades muy pintorescas, entre las que se destaca Tilcara. Conoceremos en Abrapampa, en plena Puna Argentina, a un anciano de 99 años con apasionantes historias para contarnos. Y llegaremos a La Quiaca, nuestro puente hacia la misteriosa Bolivia. Y bueno, yo en realidad lo llamo un ride cultural. Desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el noroeste de la República Argentina, 2 motociclistas con pasión por la aventura comenzaremos una expedición en moto tratando de seguir las huellas del Imperio Inca, huellas alejadas de los caminos convencionales y trazadas con la pluma invisible de cientos de años de historia y misterio. La Ruta 307, que nace al sureste de Tucumán, sería nuestra guía en los primeros pasos de este gran viaje, descubriendo lugares pocas veces transitados por el hombre. Durante años soñamos con este viaje y nos tomó meses prepararlo. No era un simple viaje turístico. Queríamos vivir y sentir todas aquellas sensaciones mágicas que solo se pueden percibir en Sudamérica.
La ruta que se encuentra en buen estado nos abre las puertas a la belleza de Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina, pero a la vez la más densamente poblada. También llamada el Jardín de la República, por la belleza de sus bosques y selvas. Tiene paradójicamente contrastes climáticos muy marcados. En pocos kilómetros podemos pasar de un imponente desierto de altas cumbres a una lujuriosa selva subtropical, salpicada de rabiosos ríos de montaña. A medida que avanzamos, y rodeados de una frondosa vegetación, comenzamos un serpenteante ascenso por la montaña. A mitad de camino hacia las ruinas de Quilmes, primer objetivo de nuestra expedición, nos encontramos con el Monumento al Indio, a 1100 metros sobre el nivel del mar, que se eleva hacia el cielo como un eterno homenaje a los antiguos pobladores de estas tierras que sacrificaron sus vidas por ella. Varios kilómetros más adelante, llegamos a la villa de Tafí del Valle, ubicada a 2000 metros sobre el nivel del mar y a 107 kilómetros de Tucumán. Como una invocación mágica, el cielo se abre con un azul profundo y nos permite contemplar una tierra bendecida por la naturaleza. Los antiguos pobladores no se equivocaron al elegir este valle para establecerse. Con climas benignos y paisajes que conservan su encanto a pesar del progreso, Tafí del Valle se ha convertido en una pujante villa turística. Mientras avanzamos por la senda, nos cuesta creer que algunos kilómetros más adelante, la geografía, como un camaleón, se transformaría en un árido desierto. En marcado contraste con el resto de los valles calchaquíes de escasas lluvias, el de Tafí es un oasis de fertilidad. Sus dos puertas de entrada desde la llanura, las quebradas de la Angostura y del Portugués, están orientadas hacia el sudeste, la dirección de donde los vientos del Atlántico traen el aire húmedo, que al ascender por el relieve orográfico de la Conquija, se condensan en nubes que se descargan en forma de lluvia en el valle de Tafí. Todo el valle calchaquí abunda en yacimientos arqueológicos que dejaron en la región en remotas épocas numerosas poblaciones indígenas precolombinas. Con ansias de conocer parte de esta historia, y sabiendo la proximidad de la antigua ciudad perteneciente a la nación diaguita, aceleramos nuestra marcha para descubrir esta verdadera joya urbanística y arquitectónica que constituye el más importante conglomerado habitacional construido por aborígenes en la Argentina. Finalmente, los carteles nos indican que estamos a 22 kilómetros del primer encuentro con nuestros antepasados, las ruinas de Quilmes. Como un guardián que intenta evitar que el tiempo borre las huellas de un pueblo, nos encontramos con Don Martín, guía del lugar que lleva en sus venas sangre mestiza, y nos habla sobre su pasado.
Estos aborígenes primitivos que llamamos diaguitas, porque ellos han sido los originarios del lugar, que estaban ocupando este valle, Valle Yocabil. Y Yocabil quiere decir valles fértiles. Entonces, estos diaguitas, al tener este valle fértil, ellos tenían la gran posibilidad de cultivar, ¿no? Y, y era digamos, una vegetación distinta a lo que estamos localizando. Muy desarrollada, muchos árboles que daban frutos silvestres y ellos utilizaban de alimento. Por eso justamente se sabe que el aborigen vivía de la agricultura, de la misma vegetación, de la caza tenían animales salvajes, el guanaco, la vicuña, el venado, que actualmente esos animales se han extinguido, ¿no? Y esto actualmente estamos localizando digamos, unas tierras tan áridas, tan desérticas, que para el visitante le cuesta mucho poder creer cómo estaban habitando, ¿no? Y la diferencia es porque ha venido un cambio de clima totalmente. Y el cambio de clima ha venido por la destrucción de la corteza de los árboles, de la mano del hombre, del momento que ellos aparecen por los conquistadores, ¿no? Entonces, estos diaguitas tuvieron una larga lucha, una resistencia de 130 años de resistencia, porque justamente no fue, digamos, fácil para el conquistador para poderlos dominar, le costó bastante. Y les costó bastante porque justamente ellos tenían, digamos, sus partes estratégicas para defensa, los pucará. Entonces trató el español de dominar los pueblitos más débiles, los más pequeños, que venían dominando, conquistando y sometiéndolos. Entonces, esos aborígenes que estaban sometidos bajo el dominio de ellos, era que les servía como de guía o de traductor para poder avanzar a los pueblos más difíciles. Porque en cada pueblo dice que tenían un adivino, un brujo, un chamán. Entonces, como ellos ya lo sabían, preferían de luchar hasta morir. Por eso, cuando la situación de ellos se venía agravando cada vez más difícil, tenía que haber decisiones también de no procrear para que no haya descendientes. Porque si había descendientes, tenían que quedar a sufrir y los mayores primeramente tenían que morir. Y esos pequeños tenían que quedar a sufrir o ser sometidos bajo el dominio de ellos. Como ellos se defendían de arriba porque tenían armas de mucho alcance también, entonces seguía siendo difícil para dominarlos. Entonces el español busca otra forma de dominio. Trataron de sitiarlos por hambre, cortándole el agua permanente porque ellos tenían reservas de agua. Le cortaron los alimentos y cada vez era como que le iban atrincherando con el mismo español. Y cuando llega un momento que ellos ya no tenían alimentos, entonces ellos forzosamente, digamos, se rendieron porque fracasaron al no tener alimento. Entonces ahí bajan y se entregan al conquistador en el 1664. Entonces ahí toma una decisión un gobierno español, Alonso Mercado y Villacorta, que los tenían que desarraigar del lugar. Hicieron como una venganza, como les trató tanto poderlos vencer, y cuando ya lograron vencer, empezaron a emigrarlos a distintas partes, y de esa inmigración fue un grupo hacia Buenos Aires, donde data nombre de Quilmes. Entonces ellos los llevaron caminando, iban muriendo por el camino de pena porque ellos sabían que nunca más iban a volver a sus tierras. En este valle no han quedado ningún puro, tan solo han quedado el mestizo, el mezclado que vendríamos a ser nosotros. Luego de conocer la heroica historia de los antiguos pobladores de las ruinas de Quilmes, seguimos hacia el norte por la misma ruta nacional número 40. Esta ruta es famosa por recorrer la Argentina de norte a sur, desde La Quiaca hasta Río Gallegos. Son 4.667 kilómetros de punta a punta. A pesar de su importancia geográfica, la mayor parte de su recorrido es sobre camino de ripio. Por ello es considerada la ruta de la aventura. El clima nos sofocaba y el camino se hacía cada vez más duro, cuando descubrimos a la vera de la ruta un conjunto de ranchos de adobe en los que esperábamos encontrar el agua que tanto ansiábamos. No había nadie. Sus habitantes seguramente estarían trabajando la tierra. La soledad del lugar nos indicó que deberíamos continuar nuestro camino con nuestra sed a cuestas. La ruta ofrece a lo largo de su recorrido mucho de lo que siempre fue y será el encanto que satisface el espíritu del viajero. Tramos sembrados de vados y badenes, paisajes que combinan verdes y azules, para luego fundirse en grises interminables y misteriosos. En las proximidades de
Angastaco, la ruta atraviesa las imponentes formaciones de la Quebrada de las Flechas, un verdadero bosque de plegamientos de arenisca rojiza y blanca, producidas por la erosión pluvial y eólica, que elevándose al cielo como cuñas filosas, hacen honor a su nombre. 80 kilómetros más al norte, la Ruta 40 nos guía hasta Cachi, un pequeño pueblo con reminiscencias históricas, situado al oeste de la provincia de Salta. Ubicado en un valle a 2.280 metros sobre el nivel del mar, descansa a los pies del colosal nevado de Cachi de 6.720 metros de altura. Cachi y su gente nos recibe con tímido silencio, tal vez desacostumbrados a la visita de extraños viajeros. Su edificación es de blancura deslumbrante bajo el sol de los valles calchaquíes. Sus casas son de adobe y piedra, con techos de madera, caña y barro, y sus calles empedradas le confieren una originalidad única. Entre su arquitectura, que recuerda civilizaciones pasadas, sobresale su iglesia parroquial de rústicas líneas coloniales, construida en el siglo XVIII por sacerdotes mercedarios. La población, de algo más de 5.000 habitantes, conserva los valores tradicionales, dando lugar a la expresión popular a través de festivales o costumbres religiosas, donde conviven las tradiciones indígenas con las hispánicas. El Museo Arqueológico de Cachi es una fiel imagen de cómo y en qué forma vivían aquellos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los conquistadores. Allí se podrán encontrar piezas de extraordinario valor, entre las que se destaca la Dama de Cachi, una momia que se conserva intacta. Luego de pasar la noche en la hostería del Automóvil Club Argentino, nos ponemos en marcha nuevamente. Nuestra intención era continuar por la Ruta 40 hasta San Antonio de los Cobres, pero un poblador de la zona nos advirtió que el camino se había derrumbado por las intensas lluvias. Decidimos entonces desviarnos por la Ruta 33 hacia la ciudad de Salta, distante 157 kilómetros de Cachi. En el camino encontramos el Parque Nacional de los Cardones, y a pesar de asumir el carácter de un verdadero desierto, los cientos de enormes cactus le confieren al paisaje una particular belleza. El parque es atravesado por la recta de Tintín, que fue construida a 3.000 metros de altura por los nativos del lugar, valiéndose de fogatas a modo de jalones. Increíblemente, esta ruta tiene la perfección que hoy nos daría la tecnología más moderna, con sus métodos de precisión. Más adelante, y a lo largo de 62 kilómetros, se extiende la Cuesta del Obispo, un camino de montaña con numerosas curvas, que asciende hasta una altura de 3.620 metros. Ahora la vegetación es más verde y exuberante que nunca, con cerros multicolores de extraordinaria belleza. A nuestras espaldas comenzó a elevarse un hipnotizante tornado que parecía envuelto en una danza animal. La ciudad de Salta se convirtió en paso obligado de la expedición, y a pesar de compartir solo unas horas, nos impresionó por conservar un bello estilo colonial. Seguimos hacia el norte.
ahora por la Ruta Nacional número 9, y a los 100 kilómetros de marcha bajo la lluvia se abre ante nosotros la quebrada de Humahuaca, que atraviesa de norte a sur los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. En la punta de aquel cerro hay una piedra filosa. Cuando pasa mi caballo retumba Chile y Mendoza. En la punta de aquel cerro hay una planta de ají. Hay una planta de ají. Si no me da mi propina, yo no me muevo de aquí. Más adelante, la ruta número 9 se transforma en un camino de ripio y piedras que pone a prueba la resistencia de nuestras motos. Cansados, pero con el espíritu intacto, llegamos a Abrapampa, situada a 3.484 metros sobre el nivel del mar. Abrapampa se convierte en la última etapa de nuestro camino hacia la frontera de Bolivia. La Puna Argentina nos enseña, como un libro antiguo, las costumbres de nuestros antepasados históricos, que aquí se conservan orgullosas a pesar del tiempo. Allí conocemos a un hombre de 99 años, cuyo nombre, Calixto Yampa, se ha convertido en una leyenda en la región. Yo nací en Ferrión, el año 1897. Ahí vivía así como cualquiera, pues no sé leer, no sé nada. En aquellos tiempos no había escuela, no había ninguna cosa, y especialmente los alimentos. Solamente se comía el maíz, la harina y nada más. No como ahora los caramelos, las galletas y tantas cosas que hay. Entonces uno, ese no conocía, vivía tranquilo, viajando hacia por los valles, caminando 45 días y de vuelta para llegar a la casa, traer la mercadería por durante un año, y así pasaron los años, y así vivía. Me fui a los fines de 32 a la guerra, porque pertenecía a Bolivia y tenía un hermano que estaba en servicio militar. Pasó 3 combates y me hace una carta. Y yo leo la carta y dice, hermanito, pasó 3 combates, y sano, bien, no sé cuánto. Y para vos habré muerto, no sé, pero y muerto. Agarré me fui, voluntariamente. Caminé 10 días de allá de Ferrión a Uyuni, a pie. Y me acompañó mi papá, allá me incorporé. No querían recibirme porque ya tenía mayor edad. No, toda esa gente de ahí tiene que dar para la defensa. Puede avanzar a otro país, Chile o Argentina, decían. Me volví, llegué aquí, estaba tranquilo. Ya llegué con la noticia de que donde nací era Argentina. Ya estaba mal el corazón porque yo pelear tanto tiempo, sacrificarme de gana, para llegar a otro país, a otro dominio. No me gustó nada. Y para ser argentino, ¿qué tenía que hacer? Ya estaba, venía en el año 40, la política peronista. Hice unas cartas y cartas para poder ser argentino, tener el documento. No se podía. Mandé una vez directamente a Buenos Aires, cantaba la esposa de Domingo. Urgente, decretar una ley. Nos enrolamos, íbamos a ser argentinos. Bueno, después de la guerra que llegué, ya llegué medio fundido, porque había mucho sufrimiento. Y era parecido, ya tenía 47, cuánto era ya, y andaba mal. Y bueno, como papá sabía que era la cosa, las abuelas de aquel tiempo, me dice, tienes que matar un cóndor, hijo, le dice, anda a tomar la sangre y te vas a componer. Y llegué él nomás esqueleto, pues. Sufrimiento, se come cada 4 o 5 días, se come un ferreteado en la guerra, estaba flaco. Y así, bueno, con eso me he compuesto. Maté un cóndor y me le tomé la sangre, me le comí el corazón, y no solo uno, ¿no? Me comí 6. Solo, y la carne me la comí todo. Pero me he dado cuenta de que 100% levanté, ahí me quedé. Quiero ir al pago otra vez para bajar uno, pero no sé la vista, ¿cómo será? Así conocimos la historia de Calixto, una vida de amor hacia su tierra, la Puna.
Luego de pasar la noche en el residencial El Cesarito, nos pusimos nuevamente en marcha. La zona del altiplano, o Puna Jujeña, se encuentra enclavada en el macizo andino y distribuida en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y una pequeña porción del oeste de Tucumán. Se trata de una meseta elevada, con una altura media superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, salpicada con depresiones que albergan lagunas de poca profundidad o extensos salares de extraordinaria belleza. A media tarde llegamos a La Quiaca, la ciudad más septentrional de la Argentina, situada a 3.442 metros sobre el nivel del mar. Ahora nos esperan 4 horas de demora en la aduana de Villazón, en Bolivia, para luego emprender lo que sería nuestra aventura más difícil, intentar llegar al Salar de Uyuni. Nos encontrábamos en ese momento a 5.121 kilómetros de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. En el próximo capítulo de la expedición en moto por Sudamérica, nos adentraremos en Bolivia, situada en el corazón de América del Sur y llamada con justicia el Tíbet de Sudamérica. En nuestro camino hacia el Salar de Uyuni y en medio de la peor temporada de lluvias de los últimos años, recorreremos caminos muy precarios a través de los pueblos de Villazón, Tupiza y Atocha. En este último conoceremos la increíble historia de los pistoleros norteamericanos más famosos, Butch Cassidy y Sundance Kid. Más adelante y muy cerca de Uyuni, la naturaleza nos jugará una mala pasada y nos obligará a retroceder sobre nuestros pasos y elegir una nueva hoja de ruta que nos llevará a Potosí, la ciudad más alta del mundo, convertida gracias a su Cerro de Plata en la metrópoli más importante de América en la época de la conquista española.